La luz de la palabra de este miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario la vamos a entresacar tanto de la primera lectura, tomada del texto de Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 11, como también del texto del Evangelio del día, que es el texto de las bienaventuranzas, tomado de San Lucas capítulo 6, versículos del 20 al 26. En el fondo es la invitación que nos hace Dios a través de su palabra bendita a aspirar a los bienes más profundos y más nobles. En muchas ocasiones nosotros aspiramos a supuestos bienes que en el fondo no son bienes sino males y que a la larga nos hacen un terrible daño a nuestras existencias. En otras ocasiones quizás sí buscamos bienes válidos, pero bienes materiales que se van como se va también el tiempo de esta historia presente que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Son bienes efímeros, bienes solo para esta historia, bienes solo para este mundo. La invitación de la palabra de Dios es a aspirar a bienes superiores, trascendentales, de cara a la vida eterna, podríamos decir. Hay un filósofo moderno, Heidegger, que dijo que somos seres para la muerte, pero eso no es verdad. Somos seres para la vida, para vivir más allá de esta historia que nos toca vivir. Y por eso debemos aspirar, como nos dice el apóstol Pablo en la primera lectura tomada de Colosenses capítulo 3, versículo 1, a los bienes eternos, a los bienes de allá arriba, dice el apóstol. Aspirad a los bienes de allá arriba, no a los de la tierra en primer lugar, sino a los del cielo. Muchas veces nos enfocamos en los bienes de este mundo, y eso es válido, pero no solamente hay que enfocarnos en los bienes de este mundo, porque como también ya Séneca de alguna manera pues lo advertía, aunque no lo descubrió, él decía que se preguntaba por qué el ser humano, siendo tan natural el morir, si realmente pues fuéramos seres para la muerte, porque la naturaleza humana siempre implica la muerte, pero ¿por qué si es tan natural, decía Séneca, morir? ¿Por qué es que nos causa tanta conmoción, aflicción, tristeza, la muerte de un ser que amamos o nuestra propia muerte? Bueno, quizás Séneca, siendo pagano, no se daba cuenta, pero desde la fe cristiana lo advertimos. ¿Por qué? Porque la vida continúa. Porque aunque naturalmente nosotros tenemos una vida que se termina cuando morimos biológicamente, sobrenaturalmente tenemos otra vida. La vida sobrenatural, la vida de la gracia, que no se termina cuando dejamos de respirar en este mundo y que también tiene sus propios bienes y que son los más altos, los más nobles, los más permanentes, porque los bienes de esta vida biológica se terminan. Por eso San Pablo nos hace esa invitación: aspirad a los bienes de allá arriba, no solo a los de la tierra. Recuerdo que una escena de la película de San Felipe Neri tiene esta enseñanza. En una escena de esta película, San Felipe Neri está con uno de sus discípulos que querían estudiar, que querían lograr grandes puestos y que aspirar pues a grandezas humanas. Y entonces el santo somete a estas preguntas a estos dos discípulos de ellos, dos eran concretamente, y les dice: y después de que logréis vuestro doctorado, ¿qué haréis? Y ellos le dicen: daremos clases en una universidad prestigiosa. Y después de eso, ¿qué haréis? Seremos elevados probablemente a la dignidad de obispos. Dice, eran seminaristas y que querían, aspirando al sacerdocio, ¿verdad? Y probablemente, pues ellos miraban el episcopado como una carrera, como un privilegio de honor y no de servicio. Bueno, pues seremos obispos, le dice. Y siendo obispos, ¿qué serán? Seremos grandes teólogos también. Ajá, ¿y después de eso qué? Nos darán probablemente un cardenalato, le dice. El cardenalato es los colaboradores inmediatos del Papa. Bueno, y después de eso, uno de ellos le dice: probablemente a alguno, si la providencia si lo designa, dice con una falsa humildad, pues podríamos ser elegidos como vicarios de Cristo. Y después de eso les pregunta siempre San Felipe Neri: pues no, nada más, moriremos. Y después de la muerte, le dice. Ahí es en donde ellos comienzan a reflexionar y a decir: bueno, no sabemos qué va a pasar. Claro, ellos estaban tan enfocados en los bienes de este mundo
que se les había olvidado trabajar por los bienes de allá arriba, por los bienes del otro mundo, del mundo que está en la presencia de Dios, plena y verdadera. Es cierto que no hay que descuidar nunca alcanzar los bienes de este mundo. Hay que luchar por transformar nuestro mundo, nuestra historia, pero siempre con la mirada puesta en los bienes más allá de nuestra historia. Porque de lo contrario, vamos a caer en la trampa de esclavizarnos a querer alcanzar solamente bienes para este mundo. Y vamos a pegar nuestro corazón a solo los bienes de este mundo. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario tener esa confianza en Dios, practicar la virtud de la fe, cultivarla, pedirla al Señor, para tener visión sobrenatural y no buscar solamente los bienes que se quedan en esta historia. Esa es la gran invitación, de hecho, de Jesús también en las bienaventuranzas, cuando dice, dichosos los pobres, dichosos los que hoy lloran, no porque Jesús quiera proponer un sufrimiento constante para nuestra vida, sino porque aquellos que logran trascender incluso su dolor, su sufrimiento, sus adversidades, que no se quedan solamente en el victimismo de decir cómo sufro yo, cómo estoy padeciendo, nadie me entiende. No, sino que a partir de ese sufrimiento se elevan a los bienes más profundos y más eternos. Estos también no solamente son capaces de llegar a sortear sus sufrimientos, sino que también son capaces de hacer de sus sufrimientos un impulso para la vida eterna. Esto es lo que Jesús también quiere indicarnos. Pero ay de los ricos, dice, ay de los que ahora comen y beben y no lloran y están siempre alegres. Los bienes de este mundo. Los bienes de este mundo, porque esos bienes se van a acabar. Y luego estarán tristes, dice Jesús. Luego estarán sin consuelo, porque se enfocaron solamente en los bienes efímeros, en los bienes que se acaban con esta historia. Tan cierto es eso, que nuestro cuerpo, que es muy nuestro, en el fondo no es tan nuestro, porque va a quedar aquí. Lo tenemos que dejar en la tumba. Nuestros tesoros, nuestras tierras, todos nuestros títulos, todo lo que podamos alcanzar en este mundo, si no le ponemos la trascendencia para la vida eterna, se van a quedar aquí y no nos van a ayudar para realmente encontrarnos con el Señor. La invitación, pues, de la palabra de Dios en este día es a buscar los bienes mayores que están más allá de nuestra propia historia.